mirabas y decías, pero así no es metiéndose para adentro. Y yo tampoco te creas que tenía claro lo que debía hacerse, ¿no? Pero sí sabía que eso no, porque había visto muchos actores, entonces empecé a investigar y creo que mi mérito es haber tenido siempre una curiosidad abierta. Es decir, no solamente leía los manuales de filosofía que me venían de la URSS, ¿no? Sino sobre todo leía aquellas cosas que se decían que no había que leer, por ejemplo la escuela de Frankfurt, ¿cómo se llamaba? La praxis, la escuela yugoslava, y a mí me sirvió mucho. Hasta que apareció un teórico que yo les recomiendo a ustedes, que es Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Y ese tipo me cambió mi enfoque positivista, que hasta ese momento, para mí, el modelo de conocimiento y el modelo constitutivo del ser humano era la ciencia. Y el marxismo era una ciencia. Y esto, aunque parece así, nos hace enfrentar al psicoanálisis, nos hace enfrentar a todo lo que no sea exacto y científico. En cambio, cuando vos tomás el eje, digamos, praxeológico de la praxis como herencia marxista, entonces en la praxis hay una parte fundamental que es racional, pero hay otra parte que no es racional, que corresponde a lo emotivo, a lo intuitivo, al cuerpo, al instinto, a lo que no es racional. La dialéctica nos plantea que es muy difícil concebir entes, instituciones, cosas, sobre todo cosas que tengan que ver con lo humano, que no contengan en su seno una contradicción. Algo vivo es algo que implica la contradicción y que solamente puede ser explicado desde una dialéctica materialista. Entonces, si partimos de ese hecho, esto en el teatro es más evidente todavía, porque el teatro es un fenómeno centrado sobre la conflictividad. No hay ninguna obra que se llame Juan Pérez al que no le pasa nada. No hay ninguna. A todos le mataron el padre, y ahí empieza. Es decir, entonces, digamos, no era tan difícil ver que había conflictos. Después había que ver cómo funcionaban los conflictos en relación a la técnica, esto es, a su utilización como actor. Que este fue el trabajo más interesante que hicimos en esta escuela. No es simplemente una descripción del teatro como género que tiene el conflicto, sino, y ese conflicto que vos lo comprendés, ¿cómo lo transformás en acto? Entonces, empezás a descubrir las distintas maneras de existir que tiene el conflicto en la conducta humana. La primera es yo quiero A y el otro quiere B. Ahí hay un conflicto. La segunda es justamente esta escisión del sujeto en un sujeto que tiene la cabeza que les dice vos debés esto, y un instinto, una emoción que yo tengo ganas de otra cosa. Ahí hay un conflicto que es muy importante y que creo que está en la base de la explicación de todo el comportamiento contemporáneo del arte. Está centrado en esa escisión entre la cabeza y las pelotas. El sujeto político nuestro, además de tener razón, que es importante, debe estar motivado, debe tener ganas, debe sentirse orgulloso, debe parársele la pija para que tenga ganas de... ¿Entendés? Y bueno, y no sé bien cómo se hace esto. Sí sé que en las instancias en las que yo logro tener cierta incidencia, sí, voy trabajando con sujetos que se ejercitan en la libertad, que en vez del control y en vez de la bajada de línea, en vez de la referencia al jefe supremo, ¿entendés? Que
por supuesto, el que más sabe, no, por el contrario, dejamos la educación en la libertad. No, hace, si te equivocas te voy a cagar a pelo, pero vas a aprender. Que la gran tarea de la época contemporánea es la creación de sujetos colectivos. Hasta hacer una pareja resulta difícil en este momento. Bueno, eso siempre me parece. No es cierto, no es cierto. Para hacer un elenco, no es cierto. Nosotros estamos inducidos no solamente por la derrota política, porque hay, por ejemplo, tomemos la época en que acabo de decir, hacer un elenco era más fácil. ¿Y sabes por qué era más fácil? En primer lugar, porque la gente trabajaba 8 horas. La disciplina del trabajo. No, trabajaba 8 horas y el resto no trabajaba. Ahora, ¿quién trabaja 8 horas? Ahora todos trabajan 14 horas. Y para mejor después tener 2 horas de viaje. Y para mejor, suponiendo que quieras ir a las 2 horas de viaje, te asaltan en el camino. Entonces, todas estas son cosas que van incidiendo sobre la configuración de la subjetividad y te van convirtiendo en un tipo solo. La tarea más heroica del mundo es trabajar por un sujeto colectivo. Por eso creo que son importantes manifestaciones como la del bicentenario, ¿entendés? Que por una razón, que vuelvo a insistir, no fue un discurso, no fue una consigna racional, fue llamarle patriotismo, llamarle, no sé cómo, necesidad de identidad, afectividad. ¿Qué? Lo que decías del peronismo, de la afectividad. Afectividad. Y ahí no estaban solo los peronistas. No. Estábamos nosotros. Claro, pero además te digo, yo me sentía bien estando ahí. Es decir, sentía que esa es la gente con la que en algún momento tiene que ocurrir algo, o si no me voy a mi casa.